Siendo las 3 de la tarde, vamos a dar inicio a la clase teórica de hoy día. A mí me ha correspondido hablar sobre traumatismo del parto. Otros lo van a encontrar en otras biografías como traumatismo obstétrico, que al final es lo mismo, ¿no? Solamente cambia la denominación. Bueno, son algunas situaciones frecuentes que podemos ver, por ejemplo, los cefalomatomas, la fractura de clavículas, son dos situaciones, o las heridas hechas por el bisturí. Son situaciones que se pueden dar y que con cierta frecuencia las encontramos. El resto de lesiones son bien raras. Pero bueno, lo importante es que ustedes tengan conocimiento cuáles son aquellas situaciones que se presentan o se pueden dar, la mayoría por el parto vaginal y por la cesárea, algunas situaciones. Vamos a hablar la definición, un aspecto epidemiológico, cuáles son los factores que predisponen a los traumatismos, clasificamos y qué tratamiento podemos darle. Entonces, decimos que el traumatismo de parto tiene que ser la situación, todas aquellas alteraciones y lesiones producto del nacimiento, ya sea por vía vaginal o por vía abdominal, y que están asociadas a algunas maniobras médicas que se tienen que hacer durante este procedimiento. Por ejemplo, les digo, ¿no? Una gestante llega en expulsivo, ¿sí? Calculan más o menos, resulta que es un feto, es un producto macrosómico, comienza a salir la cabeza y se dan cuenta que verdaderamente es un producto macrosómico grande. Perfecto, salió porque la cavidad vaginal se dilata, pero resulta que el resto del cuerpo no sale. Entonces, en ese momento, el ginecólogo toma la decisión, si yo no lo saco, ya bien difícil si la cabeza está afuera, y pues hacer entrar a hacer la operación, es hacer un corte y sacarlo por vía alta. Definitivamente eso ya no va a poder ser posible. Mientras ya salió la cabeza, entonces ya salió la cabeza y el cuerpo está bien adentro, ¿qué es lo que tengo que hacer? En todo caso, ahí tengo que hacer una maniobra que me va a dar como resultado que voy a fracturar la clavícula. Entonces, fracturo la clavícula y me va a permitir moldear el cuerpo del niño para poder extraer. ¿Sí? Dos cosas. O hago esto, provoco este traumatismo, fracturo la clavícula o el niño se me muere. Entonces, son situaciones que a veces tiene que el ginecólogo o el ginecobstetra en ese momento tomar la decisión. Entonces, son anomalías que se producen en el feto o en el recién nacido por causas mecánicas o hipóxicas que pueden desencadenarse durante la vida fetal. Cuando hablamos de hipóxica, por ejemplo, parto, sí, por ecografía ya se observaba que podría estar el tamaño del cordón umbilical y que el momento, cuando se inicia el trabajo de parto, comienzan las contracciones y resulta que tenemos el cordón en el producto alrededor del cuello y cada contracción hace que se ajuste y comienza a tener un problema. El niño va a comenzar probablemente a asfixiarse intraútero. Si eso no tomamos inmediatamente la solución del problema, este niño puede fallecer intraútero. Entonces, son situaciones que se pueden presentar en cada uno de los momentos. La mayoría, como ven ahí, ustedes en las diapositivas, son iatrogénicas. Sí, como ya les decía, feto macrosómico, tengo que romper la clavícula para poder sacar. Otras veces, sin ser macrosómico, de todas maneras, al extraer con la fuerza que hago, también provoco la fractura de la clavícula. Otra vez puedo lesionar el plexo braquial, ¿no? A veces, a pesar de la buena intención, no podemos evitarle. Hay alguna situación. Bueno, desde la época del 90, sí, la época del 90 hacia abajo, aún todavía se utilizaban ciertos instrumentos para poder, si el niño no salía, ponían unas placas y se extraía. Mi última vez que lo vi utilizar este tipo de instrumentos para extraer al recién nacido o al producto fue en el año 97, que estaba en el primero o segundo año de residencia. Después nunca más lo he vuelto a utilizar. Ya eso se ha dejado ¿no? de utilizar
estos aparatos para la extracción del producto. Bien, sigamos entonces. Desde el punto de vista epidemiológico, en la actualidad, como se ha mejorado la atención del parto, cuando hablo del parto me refiero a la vía vaginal o la vía abdominal, se afecta aproximadamente al 1% de todos los recién nacidos vivos. Hay otras informaciones, otros datos epidemiológicos nos dicen que no es el 1%, sino que otros tienen de 2 al 7% por cada 1.000 nacidos vivos. Entonces va a depender del hospital y de las condiciones que se den, del personal que atiende también, ¿verdad? Está relacionado con las presentaciones anormales. Por ejemplo, resulta que ya llegó la paciente de emergencia, ya está en dilatación, se dan cuenta que viene en presentación podálica, viene transverso. Entonces ahí hay que entrar a la sala de parto, a la sala de operaciones para poder solucionar este tipo de problemas. Si es transverso, ya no se puede hacer, o incluso estando ya en cesárea, difícil poder extraerlo, van a tener que hacer una versión. Dale vuelta al producto y imagínense el daño que podemos ocasionar. Pero a veces hay que hacerlo, de lo contrario se nos muere. Por instrumentación durante el parto, ya les decía, ¿no? Ya no se utilizan, no es que ya no utilizamos, porque yo no soy ginecobstetra, yo recibo al recién nacido, ya no utilizamos estos instrumentos. Pero sí durante la cesárea, por ejemplo, aunque ahora ya solamente el bisturí lo utilizan para ciertas etapas de la cesárea, porque después ahora es el electrobisturí. Entonces, pero aún así, hemos visto lesiones en el cuero cabelludo, en el pabellón auricular, ¿no? Que después recién nos hemos dado cuenta. Acá es para que ustedes vean, ¿no?, la relación más o menos de cómo se presenta. Por ejemplo, el cefalohematoma se presenta en un recién nacido por cada 100 nacidos vivos. La parálisis del nervio facial, 1 en 500. La lesión del plexo braquial, 0.5 a 1 por cada 1.000. La hemorragia subaracnoidea, subaponeurótica, 1 en 1.250. La hemorragia subdural, que es la más grave, 1 en 50.000. Y fractura de los huesos largos, a veces es muy raro, y peor todavía la injuria de la columna, de la espina, de la columna vertebral, ¿no? Definitivamente son situaciones que actualmente no las, o se ve muy raro y solamente se describe en las biografías. ¿Cuáles son los factores que van a predisponer a que se den estas lesiones? Tenemos los factores maternos, primigravida, la talla baja, las anomalías pélvicas y placentarias. ¿Recuerdan cuando la primera clase de historia clínica, donde hay una parte donde dice el peso y la talla? Entonces, ¿por qué es importante que tenemos esos datos, no? Porque imagínense, una gestante de 1,35 m, pequeña, con un producto que es grande, definitivamente no vamos a intentarlo sacarlo por vía vaginal. Vamos a causar mucho daño. Entonces, va a terminar por cesárea. Entonces, es importante todo estos datos. Una mujer que por primera vez va a tener un bebé es diferente a aquella que ya tiene tercero, cuarto, quinto, donde va a haber una dilatación completa, el trabajo de parto va a ser mucho más fácil. Pero en una primigrávida, el trabajo se torna mucho más difícil. ¿Sí? Aún peor si es una adolescente. Y dentro de los factores fetales vemos la prematurez, o sea, un problema y que lo observamos frecuentemente. Tenemos hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos de acá del hospital regional. En este momento me encuentro de turno. Tenemos 3 recién nacidos, 2 de 25 y 1 de 27. 2 de los cuales ya salieron a neonatología, han superado este proceso, pero muchos de ellos, uno me acuerdo que lo pasamos a neonatología, se ven todita la carita con múltiples hematomas en los brazos, ¿Y esto debido a qué? Imagínense 600, 700 gramos, el tamaño de la mano del ginecobstetra, aunque como dice, a veces son inevitables, estos recién nacidos resultan con unas lesiones, pero fatales. Dentro de los factores obstétricos tenemos la desproporción cefalopélvica, la disminución de la cantidad de líquido amniótico, el tiempo en que debe
empezó la dilatación y la salida completa del producto, ¿no? Un parto prolongado. El parto, así como es, o se prolonga mucho o sale muy rápidamente. He tenido la oportunidad de ver cómo el niño, en una sola pujada de la madre, el niño salió volando y si no estás preparado se te va a caer al suelo, como ha ocurrido en algunas veces. La versión de tracción fetal, dependiendo cómo está, si está oblicuo, si está transverso y hay que hacer que salga por vía cefálica o por vía pélvica, entonces hay que manipular todo, imagínense todas esas cosas que vamos a provocar. Y en los factores neonatales, por ejemplo, que iatrogenias podría ser que al intubar podríamos romper, sí, o al colocar un catéter podríamos perforar la pleura, provocar un neumotórax, ¿no? Entonces son situaciones que se pueden dar y provocar un traumatismo. Entonces, ya dentro de la clasificación, sí, Doctor, disculpe, dime, me dice que mis compañeros están en sala de espera. pero me van a cortar la clase, pues ¿a qué hora es la clase, muchachos? ¿Ah? Una pregunta. ¿A qué hora es la clase? ¿Con cuánto tiempo de anterioridad yo les abro la ventana para empezar? Sí, solo que ellos han estado en práctica de medicina legal, doctor. Pero entonces deben decirme, doctor, empezamos las clases otra hora. Porque imagínense que estar interrumpiendo la clase es un problema, en serio. Ya los admití. Es un problema, en serio. Vamos a hablar sobre la clasificación. Entonces, empezamos con las lesiones en la piel. ¿Se ven ahí, por ejemplo? ¿No? Esta es una foto del libro en donde se aplicó unas palas por poder extraer. Y ese es el producto de esa lesión. Hay equimosis, hay petequias que se localizan dependiendo por el cordón umbilical. A veces es rechazable, a veces es ajustado, a veces viene 1, 2, 3 vueltas, ¿no? O a veces hay laceraciones por el bisturí. Hemos tenido la oportunidad de ver. En una oportunidad se nos pasó casi a todos y una colega lo revisa el oído y encuentra una semejante herida de más o menos 2 centímetros por 0,5 de anchura. ¿Qué pasó? A la hora de nacer probablemente el ginecólogo haya sin querer, ¿no? Y no notamos y nadie se da cuenta, ¿no? Pero son situaciones que se pueden dar. Por eso decía, la mayoría de cosas son iatrogénicas. Y aquí, esto es importante para que vean esta imagen porque lo van a ver. Miren, si ustedes ven la figura, ven que hay 2 colores, ¿verdad? La cara, una cara morada, cianótica, y un cuerpo rosado. Lamentablemente la luz no permite mucho, pero de todas maneras se puede diferenciar 2 colores. Esta es la famosa máscara equimótica. ¿Y por qué se da? Justamente dado las contracciones, el doble circular de cordón ajusta, disminuye el riego sanguíneo y es lo que provoca. Entonces, la máscara equimótica es producto del exceso venoso por compresión de los vasos del cuello, habitualmente por circular de cordón, que es de lo más frecuente. Hay presencia de un color violáceo en la cara, acompañado de petequias. El pronóstico es muy bueno y no requiere tratamiento. ¿Y por qué le decía que se observen esta figura? Porque anteriormente, cuando observaban esto, decían, doctor, oxígeno, y se le ponía al recién nacido oxígeno, ¿no? Y nunca cambiaba de color, porque el oxígeno no es el problema ahí, sino es una cuestión mecánica de un ahorcamiento. Entonces, eso provoca estas lesiones. Sale, sí, un poco que nos asusta, pero va a recuperarse. Entonces, no necesita hacer ningún tratamiento. Va a resolverse solo. Otra de las cosas que se ve frecuentemente es algo que ustedes pueden diferenciar. Cuando ustedes si han leído el libro, una cosa es el caput y otra cosa es el cefalohematoma. Son 2 situaciones diferentes. Mientras que el caput es un edema, ¿sí? Es un edema que se generaliza en todo el cuero cabelludo. El caput es el cefalohematoma es una localización de sangre. Entonces son 2 situaciones. El caput sucedáneo atraviesa la línea media, mientras que el cefalohematoma es localizado, no atraviesa, es difícil. Podrían haber dos
tumoraciones sí, pero separadas una de la otra. En cambio, el cefalohematoma no. El CAPU no. El CAPU sucedáneo, desde el inicio desde el nacimiento, uno ve que hay un pequeño edema en el cuero cabelludo, mientras que el cefalohematoma puede ser pasado las 24 horas. Entonces, a veces ocurre, pues, ¿no? Que el primer médico no lo detecta y el segundo dice, oh, ¿cómo es posible? Mira que se le puede haber pasado esta tumoración acá. Claro, que cuando yo lo recibí, recién probablemente estaba goteando poquito a poquito, y eso se va a acumular, ¿no? Entonces, esta es la situación. Entonces, el caput sucedáneo es un edema difuso de la zona de presentación del cuero cabelludo que sobrepasa las líneas medias de los huesos craneanos. No, igual manera, no requiere tratamiento, desaparece espontáneamente en las primeras 24 a 48 horas y no presenta ningún tipo de complicaciones. Acá, para que ustedes vean y vean la diferenciación, dónde está la localización de uno, dónde está la localización del otro. ¿Ves? Cefalohematoma, sí, está localizado, no pasa a la línea media, mientras que el caput sucedáneo, sí, ustedes ven todo el borde, todo en la superficie del cráneo, pero es en el tejido entre el hueso y la piel, sí, el cuero cabelludo. Entonces, en el cefalohematoma existen dos variedades. Miren ahí las fotos, ustedes pueden diferenciar, ¿no? Miren, en uno más localizado, en el segundo como dos cachitos, ¿no? Subperióstica que afecta al cráneo. Ocurre en el 2%, de los recién nacidos, siendo el parietal el hueso más frecuente en donde se localiza. Hay un aumento de volumen, atención, que no sobrepasa los límites de las suturas, como ya le estoy diciendo, y la evolución puede resolverse en 1 o 2, hasta que hay autores que refieren que hasta 3, ¿no? Esto logra disminución y al finalmente termina calcificándose. Se asocia hasta en un 5% con fracturas de cráneo, pero estas son lineales y no deprimidas. Los de mayor tamaño sí, de acuerdo, el tamaño del cefalohematoma puede contribuir al incremento de la ictericia, por lo tanto causar hiperbilirrubinemia. Si es incompatibilidad más cefalohematoma, imagínense que la cantidad de bilirrubina libre, por lo tanto el niño va a estar histérico. De igual manera, no requiere tratamiento, solito se reabsorbe, ¿sí? Salvo que sea uno de tamaño gigante y que esté provocando shock hipovolémico. Entonces ahí sí hay que actuar, que es diferente. Pero en la realidad no hemos visto tantas. Solamente para que ustedes vean el diagnóstico diferencial, mientras que el caput desde el inicio del parto, como les decía, y el cefalohematoma pasa a las 24 horas. Respeta suturas, el caput no, el cefalohematoma sí. Se resuelve 24 a 48 horas el caput, el cefalohematoma puede ser hasta los 3 meses, como les decía. Y puede encontrarse a veces una lesión quimótica en el cuero cabelludo, en el caput, pero en el cefalohematoma, como está por debajo, no vamos a ver esos cambios. En general, el caput está bueno, no se ve gestos de dolor, y en el cefalohematoma sí puede causar dolor. Eso sí, son cuestiones que pueden usted diferenciar. Después viene el otro cefalohematoma que es un poquito más complicado y que puede acarrear serias complicaciones. Es una hemorragia que se produce al desprenderse la aponeurosis supracraneana, sobrepasa las líneas de sutura y contiene gran cantidad de sangre. Es potencialmente grave. Recuerden que es el subaponeurótico o subgaleal. Puede llevar a una anemia aguda, por lo tanto a un shock hipovolémico. También, por la cantidad de sangre que se puede acumular, puede producir hiperbilirrubina, incremento de la bilirrubina. Pero aquí sí tengo que actuar y ver que no se trate o es por un traumatismo o es porque tiene algún factor, alguna falla en el trastorno de la coagulación. Entonces, tengo que pedir alguna prueba para descartar uno u otro. El tratamiento es, como estamos hablando, que hay un sangrado rápido que se está acumulando, que puede llevar al shock. Rápidamente lo que hay que hacer es reposición de sangre con paquete globular. En el recién nacido, la recuperación de esto, la pérdida aguda, es con paquete globular, ¿no? Por el volumen.
Incluso si hay trastorno de coagulación, tengo que corregir. Por ejemplo, ojalá tengan alguna oportunidad, o nunca lo van a ver, es las hemorragias por falta de vitamina K. Resulta que los partos domiciliarios que han disminuido, bueno, la partera o quien atienda no sabe que tiene que colocar vitamina K. Nacen ese niño, no le ponen vitamina K, resulta a las 24, incluso un poquito más, niños con un sangrado. Entonces hay que corregir estos déficits, ¿sí? Si el paciente está chocado, hay que manejar con transfusión de sangre, paquete cloruro de sodio, ¿no? Para tratar de expandir el espacio intravascular, que se está venido a menos. Seguimos hablando de las fracturas, hablamos de las fracturas de cráneo, lineales y deprimidas, ¿sí? A ustedes van a ver ahí que en la figura superior, en el borde superior derecho, como ahí hay una fractura con depresión. Consecuencia del parto prolongado difíciles también se asocia al uso de forceps, pero pueden presentarse en partos espontáneos. La mayoría compromete a los huesos parietales, son lineales y se acompañan de cefalomatomas, que es lo que habíamos referido. No requieren tratamiento, pero algunas van acompañadas de fracturas deprimidas, ¿no? Las fracturas deprimidas son visibles y palpables, y similares a una bolladura de pelota de ping-pong. Ahí como lo ven, ¿cierto? Esa pelotita de ping-pong, uno la aplasta, es igualito es cuando hay una fractura deprimida. No requiere tratamiento, siempre y cuando sean pequeñas. Pero si el tamaño es grande o ya presenta sintomatología de compromiso neurológico, solicitar una interconsulta de neurocirugía, posibilidad de hacer una TAP, primero una ecografía, que no nos va a ayudar mucho, solamente va a ver si hay sangrado. 2, entrar a hacer una TEN y finalmente una resonancia para poder ver la magnitud de la lesión, ¿sí? Las fracturas de base cráneo son raras y muy graves. Durante mi tiempo que tengo como médico pediatra y como médico en el área de neonatología, no he tenido la oportunidad de ver niñito con fractura de vaso de cráneo. Probablemente si ocurre, hay que sospechar en traumatismo o provocado, ¿verdad? Sigamos entonces con las lesiones, ¿ya? La lesión del músculo esternocleido mastoideo tortícolis, pero más que un traumatismo, esto generalmente es posicional, a veces el producto, el feto, ¿no? La posición en que viene dentro, a veces viene con compromiso, la tradición del cuello, la posición de una parte de los miembros, entonces puede ocasionar esto. Se origina por una compresión intrauterina del músculo, lo que llevaría a una fibrosis, ¿sí? Si ustedes ven ahí cómo cómo se pronuncia, ¿no? Bien marcado. Masa palpable en el lado lateral del cuello, cabeza inclinada hacia el lado contracturado, que aparece en la primera semana de vida. Puede ser un rango más o menos la tercera, cuarta semana de vida. Puede producir una simetría en la cara por la posición que el niño adopta, ¿no? El tratamiento del tortícolis, ¿no? Porque hay que diferenciar, una es congénita y otra es producto iatrogénica. Tratamiento fisioterapia y puede resolverse en los primeros meses de edad. Si no mejoran hasta los 6 meses, candidato a una cirugía. Entonces, ¿cuándo una tortícolis puede ser intervenido? Si pasados los 6 meses no se ha corregido. Pregunta de examen. Vamos a ver, traumatismo ocular. Sí, esto sí vamos a ver porque es una pregunta frecuente que hacen la mamá de parto vaginal cuando dice, doctor, mire el ojito de mi hijo, sí, ¿qué tiene? Tiene sangrado. Sí, uno observa, abre el ojito y lo encuentra cierto, una hemorragia subconjuntiva. Pero eso es por el nacimiento vía vaginal. Por la vía cesárea definitivamente no ocurre, pero más es por vía vaginal, ¿sí? Son comunes el edema y el equimosis palpebral, especialmente las presentaciones distóxicas, y por el uso del forceps. Ya le decía, el forceps hace años que yo ya no lo veo utilizar. No sé si en algunos lugares lo utilizarán. También puede haber hemorragia del tejido subconjuntival, los partos vaginales no requieren tratamiento, así que no se preocupen cuando alguien va y le hagas una consulta. Mire el ojito de mi hijo, está con bastante enrojecimiento. Sí, señora, no se preocupe, una semana, 2 semanas más desaparece, ¿sí?
Puede haber lesiones nasales, la describe la biografía, pero yo la oportunidad nunca he tenido de la oportunidad de verlo. Se disloca el septum nasal, el cual puede ocurrir con una proporción más o menos entre el 0.6 al 0.9% de los partos. Se presenta como una obstrucción de la vía aérea superior, ¿cierto? El niño nace deben recordar que el recién nacido y el lactante hasta los 4 meses tiene una respiración nasal. ¿Por qué? Porque la boca es pequeña, si la lengua es grande y tapa la parte posterior, entonces el niño respira más es una respiración nasal. Pero si hay un problema de dirección del tabique sectal, entonces probablemente este niño tenga dificultad para respirar. Entonces, esa es una característica que podemos observar. Esto sí, tiene que hacerse la interconsulta a otorrino para que trate de reducirlo lo más pronto posible, ¿no? Y el niño pueda respirar tranquilo. Lesiones del sistema nervioso periférico y la médula espinal, definitivamente no lo he visto, es muy raro. La lesión del nervio facial, este es importante. Sí, porque a pesar de que es rarito, pero algunas oportunidades se pueden ver. Puede existir evidencia de traumatismo facial y parálisis flácida, se compromete todo lo de mi cara, cuando es periférica, en reposo el ojo siempre está abierto, ¿sí? Y al llanto hay compromiso de la frente. La frente está lisa, ¿no? Puede haber lesión de una rama periférica del nervio facial, la parálisis se limita a la frente, al ojo y a la boca. Entonces, la lesión periférica, ¿sí? En reposo, siempre el ojo del lado afectado va a estar abierto, ¿no? Las arrugas desaparecen, esa es de la lesión periférica, ¿sí? Importante. Justo hace más o menos más de un mes tuve un casito que yo, serio, cuando yo lo recibo no me impresiona nada, perfecto, pasa el niño y a las 4 horas me llama el ginecólogo, me dice, doctor, el papá está preocupado porque la boquita lo tiene torcida. Entonces le pido que me envíen una foto, es cierto, me la envían y definitivamente me impresionaba, pues una parálisis facial. Entonces le digo, pero ¿cómo ha ocurrido? Definitivamente aquí no ha habido traumatismo, se entró rápidamente, se salió, no tuvo que hacerse nada, ninguna maniobra en exceso, pero bueno, se evidencia la lesión. Coincidentemente veo, reviso y por ahí una imagen parecida y resulta pues que lo que tenía ese paciente, que era mi paciente, no era una fractura eh, del nervio facial, sino una lesión congénita, una alteración de los músculos del labio y que hace que parezca que el labio hacia el lado sano jale. Entonces da la impresión que se trataría de una lesión periférica, pero en realidad ese es el famoso síndrome de Kyle o síndrome de fase del niño con llanto. Entonces, vean esto, sí, y bueno, para que puedan hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Ya estamos más de media hora, así que yo creo que el alumno que está ahí, no sé cuál es el sentido que ingrese esta hora, ¿no? Prestará apuntes a sus compañeros, pero yo no creo que tenga ninguna razón de ser de ingresar cuando ya la clase está avanzada. La otra es el traumatismo, es la lesión central. Miren, no hay evidencia de lesión traumática en la cara, parálisis hepática de la mitad inferior de la cara, el lado paralizado, el liso. Miren, se pierde el ángulo en la boca, pliegue nasolabial ausente, comisura bucal caída. Miren, al llanto la boca se desvía hacia el lado sano, por la fuerza. Por eso también este es uno de los diagnósticos diferenciales del síndrome de Kyle. No hay compromiso de frente y párpados, ¿sí? Entonces, a diferencia de la periférica, que las arrugas de la frente se pierden, ¿no? Y siempre el ojo está abierto. En este caso es diferente, ¿no? Esa es una de las diagnósticos diferenciales. En relación, bueno, diagnóstico diferencial, agenesia nuclear, síndrome de Goldberg, y aquí le podemos agregar el diagnóstico del síndrome de Kyle o síndrome de cara de niño con llanto. ¿Cuál es el tratamiento? En la periférica, donde el ojo está abierto, bueno, hay que ponerle un protector, parche y gotas, lágrimas artificiales para que no sufra el riesgo.
eh, que se reseque. La mayoría se resuelve espontáneamente en 2 semanas y, bueno, puede tomarse y hacerse algunas pruebas como electrodiagnósticas que pueden ser de utilidad pronóstica para saber si la lesión va a ser permanente. Ya, yo creo que esto lo vamos a pasar porque es muy raro, lamentable, sinceramente nunca lo he visto y bueno, no tendría algo que nunca se va a ver, sino que la biografía lo refiere, pero podemos ir pasando, ¿no? Definitivamente, si hay una lesión de la médula, probablemente el niño se comprometa, tenga dificultad para respiratoria, hay que meterlo al ventilador y finalmente pueda, puede fallecer, como ven ahí, ¿no? Hay lesión cervical alta, de igual manera, esto es bien severo. Mejor vayamos a ver otro tipo de lesiones, ¿no? Aquí, esto es más importante, para que vean la lesión del plexo braquial, miren, ¿no? Ustedes vean, hay dos tipos de lesiones del plexo braquial. Miren la, la figura 1 y la figura 2. La lesión del plexo braquial incidencia entre 0.1 al 0.2 de todos los nacimientos, se manifiesta por parálisis o parencia de los músculos de la extremidad superior. Acá sí es definitivamente secundaria a un traumatismo mecánico de las raíces entre la quinta cervical y la primera torácica. El factor de riesgo más significativo es el índice de masa corporal materno, mayor de 30, cual significa obesidad, ¿no? Y niño, obesidad, diabetes, niño macrosómico, probablemente no va a salir por el canal vaginal. Pero cuando no se tenga esos datos, pues puede provocarse esto, ¿no? Ya les decía, hay dos, y la más importante, que es la parálisis de Duchenne. Duchenne, o la porción superior del brazo, afecta a la quinta y a la sexta raíz cervical. Esta es la más común. La parálisis de Duchenne es la más común de la lesión del plexo braquial. El brazo en aducción y rotación interna. El codo está extendido, como ven ahí ustedes, el antebrazo en pronación, muñeca flexionada, reflejo del moro. Recuerden todas estas características. Antebrazo en pronación, muñeca flexionada, reflejo de moro, abolida, presión palmar intacta. Moro abolida, pero la presión palmar intacta. Estas son características. Y da la impresión, como le llaman, dice el signo del portero, ¿no? Como te está pidiendo una propina, para que no lo veas, da la mano hacia atrás. Entonces, es característica de la lesión de Duchenne. Entonces, muñeca flexionada, reflejo del moro está abolido, pero ponemos el dedo, va a cerrar la manita. Entonces, la presión palmar está intacta. Esa es la característica de la parálisis de Duchenne. Aquí, miren, la primera figura hacia mi lado izquierdo, probablemente ustedes al lado contrario, vean cómo cuando el niño está sacando y cómo hay que hacer la tracción. Y si uno no lo hace adecuadamente, puede elongar el plexo braquial que ven en la figura usted y observar lo que ya les estoy refiriendo, ¿no? La parálisis de Duchenne, ¿no? Importante. En la segunda es la parálisis cumple o de la porción inferior del brazo. Aquí es, y la otra es la quinta y sexta, aquí es la octava cervical y la primera torácica. Esta es muy rara y, al contrario, mientras que la Duchenne, la presión palmar está conservada, aquí en la de cumple hay falta, definitivamente. Sí, es rara. Todo lo contrario. Pero también, así como se compromete una porción de 5-6-6 o 5-6-7 y C7, C6 de 1, pero también puede lesionarse todo el plexo. Aquí compromete todo el plexo braquial, es más frecuente en la parálisis cumple, extremidad entera flácida con todos los reflejos abolidos. Es probablemente que al final, este miembro en donde se ha habido una lesión total del plexo braquial, probablemente tenga a regresionar todo el tamaño del brazo. Y esto definitivamente es un problema de tipo legal. Por si acaso hay que tener mucho cuidado en la extracción, porque los compromisos legales se nos pueden venir encima. Lesión cerebral, lesión ósea de tejido blando, de hombro o porción superior del brazo. Si le tomamos una radiografía, vamos a tener hombro y porción superior del brazo, tórax, para hacer el diagnóstico diferencial. Y hay que buscar si no hay signo de compromiso del nervio frénico. Podría asociarse. Estamos
lesionando el nervio frénico, probablemente tenga un poco de dificultad para respirar, ¿no? Porque el nervio frénico inerva al diafragma. El tratamiento hay movimientos pasivos, posponer hasta que se resuelva el edema. Recuerden de que una vez que ha habido lesión, podemos entre 7 a 10 días y hacer la interconsulta de medicina física y rehabilitación para que comience a tratar de ver si va la recuperación. Podemos utilizar férula para prevenir la contractura de la muñeca y los dedos. Nuevamente aquí, para que vean raíces de la Erduchem C5, C6, mientras que en la de cumple C7, C8 y T1. La clínica brazo, aducción y rotación interna, sí. La propina es, como le digo, es la característica de darme una propina, ¿no? Esa es en la Erduchem, ¿no? Y la de cumple, la famosa Betsamano, ¿no? Así al contrario. El reflejo de Moro, el Erduchem está ausente, el cumple está presente, es todo lo contrario. La presión palmar presente en el Erduchem y ausente en la de cumple. Asociaciones puede haber parálisis del nervio flácico, la de Erduchem. Y en la de cumple, compromiso del síndrome de Horner, donde hay caída del párpado y todo lo que digo, apertura del párpado, en realidad. Pronóstico: es difícil predecir el grado de recuperación en el periodo neonatal inmediato, una mejoría franca en 1 o 2 semanas. Eso nos hace pensar que se puede recuperar la lesión del compromiso braquial. Si persiste más allá de los 6 meses, definitivamente es signo de mal pronóstico. La parálisis de Erduchem se resuelva antes del primer año de vida, con secuelas que pueden persistir entre 5 al 8% de los recién nacidos afectados. Entonces, esto puede conllevar a un problema de tipo legal. La parálisis inferior del brazo tiene peor pronóstico y los síntomas se resuelven en 40% antes del año. Por las secuelas es un problema médico-legal, sí, definitivamente. Pero ¿entre quiénes? El pediatra, muchas veces el que carga con todo esto la culpa es el pediatra, y si lo único que nosotros hacemos es simplemente recibir al recién nacido. Entonces el problema viene por el lado de los vecinos, o sea, del ginecobstetra. Pero bueno, a veces si a uno se ve inmiscuido en este tipo de lesiones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Importante la neurorehabilitación. Esta es la lesión del nervio frénico, como le digo, que puede estar acompañado del pleso braquial, ocasiona parálisis diafragmática y, por lo tanto, una dificultad respiratoria. Le tomamos, va a haber un lado ascendido y otro disminuido, ¿no? Ecografía, donde se ve que vamos a ver los diafragmas y vamos a confirmar el diagnóstico ecográfico. En un cuarto de todos los casos, la cuarta parte de todos los casos se asocia a parálisis el Duchenne, la lesión del nervio frénico. La mayoría puede mejorar espontáneamente en algunas semanas. Tratamiento: posición del recién nacido sobre el lado afectado, oxigenoterapia porque pues, está afectado esto hasta que puedan corregir. Muchas veces tienen que entrar a la ventilación mecánica, cirugía, ¿no? Para tratar de corregir esto de acá y, bueno, tratar de recuperar esta dificultad respiratoria por la lesión, por la inervación que ha dejado de recibir el nervio, el diafragma, ¿no? Acá ya viene la fractura de los huesos largos. Creo que una de las más frecuentes, sí, es la fractura de clavícula. Ya les decía, a veces uno tiene que hacer una maniobra para sacarlo sí o sí, o de lo contrario se muere el niño, ¿no? Ustedes ven en las gráficas cómo hay un aumento en el hombro izquierdo, ¿sí? De volumen. Miren en la figura inferior cómo se ve 2 partes, ¿no? Una de la clavícula que ha sido partida. Generalmente la fractura de la clavícula es en tallo verde. No sé si ustedes habrán agarrado una rama verde y lo tratan de romper, se dobla nada más, ¿no? Entonces la mayoría de fracturas de clavícula son en tallo verde, no llegan a romperse completamente. La incidencia de la fractura de clavícula es entre el 0.4 al 2%, asociado a macrotomía y parto con dificultad con salir del hombro. La fractura es total, el diagnóstico es más fácil, se observa una deformidad y palparse una crepitación. Es el signo de la charretera, o sea, de los galones de los militares, ¿no? Fractura en tallo verde se asocia a otro signo más, con dolor en movilizar el brazo afectado y el moro a su muelle. Entonces, fractura en tallo verde
Entonces, ¿en quién también puede darse? Entonces, ya hemos visto parálisis de Duchenne, ausencia del reflejo de Moro, e igual que en la fractura en tallo verde, también hay ausencia del Moro, ¿no? O es asimétrico. Un brazo levanta que no se ha convertido y el otro no puede levantar. ¿Cuáles son los riesgos para la fractura de clavícula? Macrosomía fetal, una mayor edad de la madre diabética, lo cual el producto va a salir definitivamente, puede ser prematuro, sí, pero con un peso demasiado exagerado. Entonces, puede provocarse esto. El pronóstico es bueno y generalmente, bueno, inmovilización, pero lo que pasa es que puede causar dolor, entonces es mejor dentro de la ropita no utilizar pues un vendaje, sino simplemente la ropita lo metemos el brazo flexionado hacia adentro, cerramos y con eso el niño puede tolerar, ¿no? Puede disminuir el dolor incluso y esperar que forme un callo entre los 7 y 10 días. Fracturas del hueso del húmero y fémur son menos frecuentes. Si recuerdo, en el tiempo que tengo en el hospital, me parece que tuvimos en una oportunidad tan brusca y tosco fue el sacarlo que provocó. Ya ni me acuerdo la cara del bebé y del gineco que ocasionó esto. Se hace por humillación de la extremidad afectada, uno toca, la pierna o el brazo se va a ver deformado, lo toca y crepita definitivamente, ¿no? Y la característica de cómo es importante la historia y los datos que se tengan que informar, cómo fue el parto. Por eso es importante la historia clínica, ¿no? Requiere definitivamente inmovilizar. Traumatismo abdominal, los famosos Chris Teller, ¿no? Cuando uno de los ayudantes se sume sobre la madre, ayuda a presionar para sacar el niño y a veces podemos causar lesiones, ¿no? Entonces, dentro de eso tenemos el hematoma subcapsular hepático, se producen partos laboriosos, se resgarra el parénquima hepático, lo cual conlleva un acúmulo de sangre, ¿no? Por debajo de la cápsula de Gleason. Puede romperse y provocar un hemoperitoneo, anemia aguda, shock, distensión abdominal, hepatomegalia, y rápidamente hay que solucionarlo haciendo una laparotomía exploratoria, ¿no? Para ver qué lesión y hay que solucionarlo rápidamente. La ecografía abdominal y la paracentesis para ver si extraemos sangre, ¿no? Definitivamente. Otro de la hemorragia renal o suprarrenal, muy raro, ¿no? Antecedente con parto con extracción dificultosa, especialmente de presentación podálica, la verdad nunca lo he visto, ¿no? Los diagnósticos será a través de una ecografía, hemorragia bilateral masiva, que puede conllevar a una insuficiencia suprarrenal aguda, que es raro, se puede manifestar, pero raro nunca lo he visto, la biografía lo menciona nada más, ¿no? Bueno, finalmente, la biografía de Equilibrios, lean, si quieren ahondar un poquito más, sobre el libro de Tapia, la 4ª edición, ¿sí? El Tratado de Pediatría de la 20ª y ahora también de la 21ª edición. El SOLA, que es un libro que lo utilizamos en neonatología, en las áreas de cuidados intensivos, muy bonito. Ya hay el tomo, ya el último es del 2016, ¿no? Es la otra edición más. No sé si existe alguna pregunta que quieran hacerme. Hola, hola, ¿se quedaron dormidos? Hola, hola, Ninguna, doctor. hola. Perfecto, no hay ninguna pregunta. Bien, entonces, muchachos, ha sido, revisen cualquier pregunta, si gustan, a través del delegado, envíenmela, si gustoso les contesto. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya.